A veces los problemas de una empresa no aparecen en los balances, no se ven en los gráficos ni en las reuniones de dirección. Se esconden en el cansancio, en los conflictos cotidianos, en la desmotivación, en personas que dejan de sentirse parte de algo. En este episodio de El caso, conoceremos cómo una trabajadora social entró en una empresa para mirar donde importaba, las personas. Y cómo, al escuchar, acompañar, reconstruir vínculos, no solo mejoró el bienestar de la plantilla, también cambió el rumbo de la compañía. Porque a veces la verdadera estrategia empieza por cuidar. El caso, más allá del informe social. Y continuamos un nuevo episodio del caso más allá del informe social número 6, ya 6 casos que hemos ido desgranando y que pues si todavía no has escuchado los episodios anteriores, recuerda que puedes encontrarlos en mi web victornieto.es, también en Spotify y están en YouTube, así que no hay excusas para no conocer cómo es el trabajo de los y las trabajadoras sociales. Y hoy vamos a hablar de un caso, podríamos decir, un poco diferente a lo habitual, que seguramente no te hayan enseñado en la universidad, pero que es un ámbito donde cada vez más el trabajo social está presente, que es en el ámbito de las empresas. Y para ello está con nosotros Paula Rodríguez. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, muy bien. Pues vamos a ir hablando de este caso, que como decía, eh, está dentro del entorno laboral, que ya sabemos que al final, pues todas las personas pasamos muchísimas horas de nuestra vida en nuestro trabajo, al final muchas más que con nuestra propia familia, y a veces, pues eso también puede generar malestar, redecillas, un clima laboral a lo mejor no favorable. Si a eso le sumamos también todos los problemas que tenemos de nuestro día a día, de nuestra casa, de nuestra pareja, de nuestros hijos, pues al final eso es un cóctel que puede explotar en cualquier momento. Así que para empezar, cuéntanos cómo fue ese día que tú decides ir a un espacio de empresas a hablar sobre quién eres y lo que haces. Hola, Víctor. Pues sí, yo decidí hace muchos años, cuando yo estudié trabajo social en Chile y estudiaba y trabajaba. Entonces, siempre veía muchísimo el tema del entorno dentro de lo laboral. Todas las cosas, las situaciones que sucedían dentro, vividas por mí algunas y otras que vi en colegas, en otros profesionales. Y siempre decía lo mismo, oye, esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer mejor. Y muchas veces en el entorno nos encontramos con, como decías tú antes, con distintas situaciones, no solo que se generan dentro del entorno laboral, sino que situaciones que vienen desde afuera. Cada persona es un mundo, cada persona viene con su propia mochila y a veces las relaciones o las formas de trabajar no van determinadas solo porque la persona es de una forma, sino que el peso de lo que viene detrás es muy importante. Y las empresas pues van a lo suyo, ¿no? A producir, a los servicios, a lo que vayan, si venden algún producto o si tienen servicios, de mantener esa empresa a flote. Y no es que en realidad no les importe lo que está pasando más allá, es que el tiempo no alcanza para que directores o dueños de empresas estén gestionando más allá. Por eso es importante la figura del trabajador social, la trabajadora social dentro de este entorno. Nosotros acostumbramos a ver o a tener otra visión de las cosas. ¿Y cómo fue ese día de... porque entiendo que esto no nace de un día para otro, a ti te sale un proyecto y ese proyecto surge tú acudiendo a una especie de congreso, networking. Cuéntanos un poquito dónde fue. Bueno, yo antes que de todo esto, trabajé todo mi proyecto de forma autónoma, me di de alta
Y claro, empecé a gestionar y a realizar cursos de dirección de empresa, finanzas, las típicas cosas que los trabajadores sociales no las tenemos porque no nos las enseñan en la universidad, pero como todas otras carreras, pues nos toca aprender cuando queremos ser autónomos. Entonces, un día de esos que participaba mucho en networkings, sobre todo en eventos o en preparación, fui a uno de estos que era como un curso de dirección de empresas. Ujú. Era muy cortito y era como la primera vez que yo asistía a un evento de estos. Y dentro de eso, pues me encontré que yo era la única mujer, solo hombres y todos empresarios, dueños de empresas, recursos humanos, pues gente que iba a lo que iba, dirección de empresas. Y yo ahí, pues entre todo eso conté qué era lo que yo hacía, porque a todos les llamaba mucho la atención que yo fuera la única mujer y trabajadora social que hacía ahí. Entonces yo les comentaba que me estaba preparando para dirigir mi propio negocio, Wow. pero surgió que ellos se interesaron mucho más en mi proyecto como clientes que compañeros. Y de ahí derivó mi primer trabajo con una empresa. Qué fuerte, o sea que al final, en este caso, encontraste tu cliente de manera espontánea, sin esperarlo, y para que la gente vea que en el fondo se nos necesita mucho en cualquier ámbito. Entiendo que se ponen en contacto contigo y ¿qué tuvisteis? ¿Mantuvisteis una reunión en ese momento? Luego después en el Sí. tiempo. En ese momento, pues como estábamos todos hablando y comentando sobre, era como sobre todo el tema de quemar, de apagar fuegos en el tema de empresas. Y ya conversando, pues surgió de que yo era trabajadora social. Bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo ayudo a las empresas en todo lo que... En ese entonces yo estaba como de cabeza con el tema de plan de igualdad. Y claro, yo ayudo a las empresas que puedan desarrollar su plan de igualdad dentro del entorno laboral. Eh, si no les da el tiempo, pues yo les ayudo a implementarlo, que es lo más complicado o lo que más la gente suele hacer es tenerlo en papel, guardarlo y luego no lo ponen en acción. Entonces ahí es cuando yo entro. Y claro, aparte de eso, le llamó mucho la atención porque este cliente tenía demasiado absentismo laboral y era un tema que lo tenía muy presente y que le complicaba demasiado porque, bueno, esta era es una empresa que está por la zona de Petrer. Hablamos de empresa de producción y en la cual tienen trabajadores de muchos años. Entonces él me comentaba y me decía, tengo unos trabajadores que son muy, muy buenos, pero están de baja y llevan muchos meses. Y al ser un lugar pequeño, Petrel, pues la gente se ve, quieras o no, se ve por ahí. Entonces me decía, es que luego la gente los ve por desayunando en los bares. Y claro, y aquí están de baja y no vienen, pero yo no quiero despedirlo porque es un trabajador muy bueno y lleva muchos años trabajando. Vale, me comentó eso, entre que veía que el clima laboral no sabía cómo mejorar eso, no sabía lo que pasaba ni por dónde iban las cosas. Y digo, pues mira, terminemos el curso y ya agendamos una reunión y así fue. Pasaron 2 semanitas, agendamos una reunión con el equipo recursos humanos y las personas correspondientes y ahí me comentaban el tema del absentismo y fueron saliendo otras cosillas más que se tuvieron que trabajar en el camino, pero que ellos como empresa, como recursos humanos, aunque a veces están muy cerca porque es una empresa muy familiar, no quita que a veces no ven cosas, no ven situaciones. Hay cosas que se escapan al fin y al cabo. Claro. Antes de seguir hablando de este caso, creo que también es muy importante que hablemos un poquito sobre cómo tú te preparas, ¿no? Para ir a esa empresa, si tuviste un trabajo previo, si estuviste ahí
repasando qué querías comentarles, porque entiendo que, como decías, nadie nos enseña a ello, encima en un ámbito que normalmente pues no estamos muy acostumbrados. ¿Cómo fue ese trabajo interno? En este sentido, la preparación es muy importante porque hablamos de empresarios, ¿no? De gente que está acostumbrada a producir, que los números tienen que aumentar, que tiene gente a cargo, que tiene que crecer económicamente, que tiene que facturar, que hay que pagar cosas y todo eso. Entonces es complicado para nosotros como trabajadores sociales, no tenemos como ese chip en la cabeza de cuánto cobrar, cómo vamos a ofrecerle nuestro servicio, pues te toca prepararte por detrás, ¿no? Ponerte un poco en la piel del empresario y decir, bueno, ellos lo que quieren es crecer como empresa, ganar, no quieren perder tiempo en cosas, no que no sean importantes, sino que pierden el foco en la productividad o en el crecimiento y ellos no están preparados para eso. Ellos quieren sacar la empresa a flote. Entonces nosotros tampoco podemos venderle un servicio social de un acompañamiento más como de servicios sociales, Ujú, ¿sabes? O como de salud. Nuestro servicio va enfocado a acompañar, asesorar, guiar a los trabajadores en procesos que ellos estén pasando malos, escenarios como la familia, cosas pueden ser externas como también internas del trabajo, pero como trabajadores sociales tenemos que preparar antes, yo es que me voy por las ramas, tú párame si me tranquila. voy por las ramas porque hablo mucho. Entonces, sí, hay que prepararse en cuanto a cambiar, no cambiar, porque ya somos trabajadores sociales, es nuestra esencia, es nuestra forma de ver las cosas, pero de también ponernos en la piel del empresario, Ujú. de que ellos no tienen que perder su foco, que nosotros somos una herramienta al final para contribuir a que sus trabajadores estén bien, puedan estar 100% en sus funciones, en sus labores, porque se sienten acompañados, se sienten queridos, respetados y todo lo que como personas esperamos. Al A un- final, un apoyo a recursos humanos Claro. desde ese ámbito social. Tienes esa preparación, tienes esa reunión y llega un momento que toca remangarse y empezar pues a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo primero que hiciste? No sé si hubo una parte de diagnóstico. Cuéntanos qué fue lo primero que hiciste en la empresa. Primero, la reunión que te digo con las personas de recursos humanos, dirección, para saber un poquito cuáles eran lo que ellos tenían en mente y cuáles eran sus preocupaciones Ujú, dentro de lo que estaba pasando en el entorno laboral y sobre todo con las bajas. Entonces, después de esa reunión, preparando, bueno, entre que preparas una evaluación, pero también es súper importante conocer cómo funciona la empresa. No, no solo en las personas, sino cómo funciona en la parte operativa. Cómo son los puestos de trabajo, qué hace cada uno, cómo se relaciona desde un mando a un trabajador, cómo operan en equipo, porque todo eso te va desgranando y te va dando información súper útil, como ¿por qué hay malas relaciones aquí? Bueno, se explora de forma en entrevistas que pueden ser, en ese caso sí que hice entrevistas, pero muy cortitas y muy claras, concisas, para tener más información de cómo era el trabajo entre ellos y cómo se relacionaban en la hora de laboralmente y ujú, como equipo. Y luego de forma individual con las personas, por ejemplo, las que estaban de baja, sí que contacté con cada uno de ellos, exploré qué situación tenía cada uno y de ahí ya se encuentran determinadas situaciones. Oye, yo no estoy enfermo,
estoy con un estrés enorme, la sobrecarga de trabajo, suma eso de que a lo mejor siento que no me hablan de la mejor manera. Cositas que te van dando pie a decir, mira, aquí hay que hacer un pequeño cursito, unos talleres en donde trabajemos con los mandos o los coordinadores para que haya un trato más ameno con los trabajadores, porque ya que la carga es tan grande, pues por lo menos tener una buena relación. De ahí te puede derivar muchas otras cosas, entre que a lo mejor el coordinador está pasando un problema determinado en su casa, una situación compleja, un hijo con una enfermedad que no sabe cómo atenderla, un padre mayor que queda solo durante el día, el trabajador está en su trabajo, pero no está cumpliendo 100% porque está con la cabeza ahí. Mi padre está solo, cualquier momento sale a la calle, se pierde por ahí, no tengo ayuda, no tengo tal. Y todo eso lo gestionamos nosotros, los trabajadores sociales. Si necesita ese trabajador una ayuda para que su padre esté acompañado, si necesita que hagamos de puente con servicios sociales para que tenga un servicio adecuado, esa persona, solo al saber que tiene un trabajador social acompañando todo ese proceso, ya logra tener su cabeza en su sitio y poder cumplir 100% sus funciones en el trabajo. Fíjate que decías, ¿no? A lo mejor es que mi responsable me habla mal, pero cuando tiras del hilo del responsable, ves que, es que, claro, ese responsable tiene otro tipo de preocupaciones, ¿no? Que muchas veces nuestro comportamiento, el cómo actuamos, el cómo nos dirigimos a las personas, es porque nuestra mochila hay una serie de sobrecargas que al final, pues nuestro objetivo como trabajadores sociales es ayudarles a quitar esas piedras de la mochila o a colocarlas en los lugares necesarios, porque a veces pues, no se pueden quitar, ¿no? Y poder generarles ese bienestar y poder aliviarles. Te quería preguntar, Paula, cuando tú te pones en contacto con los empleados, les dices, ¿no? Pues estoy aquí con este objetivo, ellos, ¿cómo te reciben? Al principio es un poco, a ver, es difícil porque dentro del entorno laboral yo creo que la gente está más acostumbrada a lo mejor a que les vayan a hacer una revisión de estas o que hay que los vayan que vaya yo a hablar con ellos para luego acusarlos con los jefes. No, está muy lejos de eso porque nosotros antes de todo somos profesionales y la forma de actuar así tiene que ser muy clara, siempre informando a la persona de que todo lo que se hable eh, en, en mi presencia entre la persona y yo, en ese sentido como profesional, queda ahí. Yo, toda la información que me entrega el cliente, el trabajador en este caso, ya sea de forma grupal o individual, no es que uno vaya donde el director y diga, "Oye, no, mira, lo que está pasando es que No, o sea, se desarrolla un informe en donde yo como profesional le digo al director o al empresario, la persona que me haya contratado, digo, estos puntos hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar las relaciones para el entorno laboral, hay que trabajar esto y estos puntos sin tener que contar nada de lo que yo escucho con los trabajadores, porque esa es la tranquilidad que nosotros le damos a ellos. La tranquilidad para el empresario en que van a mejorar tus resultados, no de aquí a un mes ni a 2 meses, pero te aseguro que de 6 meses a un año tus resultados cambiarán. Y son resultados que no son cambiecitos así de cambiar un rincón de la empresa. No, estamos hablando de que son cambios potentes. Las personas hoy en día están mirando muchísimo el sentirse bien, el sentirse acogido, el sentirse cuidado, escuchado, porque muchas veces en muchos entornos ni siquiera nos sentimos invisibles. ¿Cuánta gente hay que tiene muchísimas buenas ideas, que son personas extraordinarias en sus funciones, pero
no las dicen ni opinan y se lo callan. ¿Por qué? Porque piensan que ni siquiera va a importar. Al O las... final, no solo hablamos de salario, ¿no? De salario económico, sino por lo que se habla, ¿no? Salario emocional, bienestar, el que al final, como decía antes, vas a estar 8 horas de tu día a día, tienes que estar a gusto en ese sitio. Claro, comentas tú ahora que los cambios se ven a un largo plazo, 6 meses en adelante. Muchas veces las empresas lo que buscan es la inmediatez, ¿no? No sé si Sí, esto te lo llegaron a comentar en algún momento o cómo los gestionasteis. sí, ellos a lo mejor quieren, pues, oye, quiero este servicio y al mes quiero estar recibiendo resultados. Yo se los explico claramente. Digo, puede haber que, dependiendo de los resultados que tú quieras tener, si lo que tú quieres es mejorar el clima, eso se va notando en semanas, porque el buen trato, es que a veces hay cosas que eh, uno dice, pues a lo mejor esas cosas no pasan, sí. Hay personas que solo con llegar en la mañana y decir, oh, buenos días, saludar a las personas, saludar cuando vas entrando, ya genera un buen clima laboral. Las empresas no generan el clima solo, somos las personas. Y cuando las personas cambiamos el chip y cambiamos em, algunas formas de ser, es que a veces vamos mecánicamente, entonces no caemos. Y yo me doy cuenta a la hora de cuando hago los talleres, que trato de hacerlos muy dinámicos, que se pongan en la piel uno del otro, que hagan algunas actividades y cosas así más entretenidas. Y muchas veces me dice, Jolly, esto yo no lo había pensado. Esto que me estás diciendo, y son cosas a veces muy obvias que uno dice, pero bueno, si eso yo lo sé de sentido común, pero no. Y yo siempre les digo, si hablas las cosas, las pones en la mesa, planteas una situación y luego la piensas y la piensas, ya la ves diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y tras pues una serie de diagnósticos, estas entrevistas, empezáis a hacer talleres. ¿Qué tipo de demandas son las que más te reclaman estos empleados? ¿Información sobre gestiones o tramitaciones? Cuéntanos un poquito así para que la gente pues, pueda entender. Sí, los trabajadores, yo siempre parto de una primicia que es que cuando no todas las personas pueden acudir a servicios sociales a buscar a una trabajadora social porque son justamente los horarios de la mañana, cuando estamos trabajando. Y hay muchas personas que ni siquiera cuentan si tienen algún problema en la empresa porque automáticamente piensan que son un problema y que puede ser que los despidan por ser problemáticos. Entonces, cuando ven el abanico de cosas que podemos ver los trabajadores sociales dentro del entorno laboral, pues, ¿qué cosas son las que más puedes ver? Pues situaciones de padres mayores que no tienen acompañamiento en sus casas, cuando el hijo o la hija se va a trabajar, pues van a todos a trabajar, los nietos se van al cole y queda ese horario libre. Luego también mucho el tema de hijos con alguna discapacidad, con algún trastorno, sobre todo cuando hay situaciones que surgen, que no es que hayan nacido con alguna patología o alguna enfermedad, sino que surge en cualquier periodo de la vida del menor y los padres se encuentran como en un abismo de no sé de qué se trata esta enfermedad, necesito informarme, pero también tengo que trabajar, dónde pido ayuda, dónde voy, qué hago, cómo lo hago. Pues todo ese acompañamiento lo hacemos nosotros. Acompañar a esa persona en el proceso de que su hijo, su padre, o en procesos de divorcio, en procesos de pérdida. A veces las personas, yo vi un caso,
con una persona muy cercana que perdió a su marido en periodo de Navidad. Ujú. Y todo fue muy bien. Esto es otro caso aparte, pero te lo cuento porque para mí me marcó muchísimo, lo encontré muy fuerte, de que perdió a su marido y a las 2 semanas la despidieron. Y estaban conscientes de que había bajado su rendimiento porque estaba su marido en el hospital y su marido murió y ella estaba trabajando. Entonces, eh, esas situaciones, si lo acompañas desde la empresa adecuadamente, a ver, la persona va a estar triste igual, va a pasar su periodo de pérdida, su luto y todo, pero con alguien que esté mediando entre la empresa y esa persona. Es decir, la persona tiene que pasar ese proceso, vamos a darle apoyo porque estará más lenta, estará más... em, Con la cabeza en mil sitios y en ninguno a la vez. claro. Entonces, ya hacemos además de todo lo que hablamos anteriormente, el hacer esa mediación. Entonces, venga, vamos a aportar más en este puesto de trabajo porque la compañera está débil. Pues le vamos a dar asesoramiento para que no falle ni para la empresa, pero tampoco descuidemos a esa persona. Al final Porque al somos final, esa unión, ¿no? Entre esa tirita, pues eso, entre el empleado o la empleada, que tiene sus necesidades, y la empresa que busca un beneficio y que es totalmente, pues, lícito, ¿no? claro, y si nos ponemos en el lugar, yo ahora te estaba hablando del lugar de la persona, que es lo que más nos toca a nosotros como trabajadores sociales. Pero si nos ponemos en el lado de la empresa, cuando una empresa toca, o sea, se va de baja un trabajador, pues a esa empresa le toca pagarle a ese trabajador, buscar a alguien que lo reemplace, formarlo, y ya estamos hablando de dinero, 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 dinero. Entonces, siempre sale más económico cuidar de un buen trabajador a incurrir en esos gastos. Si despedimos a ese trabajador, o sea, oye, este trabajador era bueno, pero ahora no sé, empezó a llegar tarde, no cumple como antes, no sabemos qué le está pasando, pues lo despedimos. Pues a la empresa igual le sale más caro contratar a otra persona, formarla y todo lo demás, que ver, vamos a cuidar a la persona. Porque una pregunta, Paula, ¿a ti te llega lo que acabas de decir, alguien de recursos humanos y te plantea, mira, Paula, esta persona algo la pasa, que su rendimiento ha bajado o está cometiendo más fallos, haz algo? ¿Es así como puede llegar a funcionar? Sí, sí, mira, una vez, pero este hablo de un caso en Chile. Me pasó que un trabajador que era muy bueno, esto es una empresa de informática, y tenía, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Vale. Este chico empezó a bajar su productividad, pero además empezó con una forma muy negativa. Hablar mal a los otros compañeros. Es que mira, que no nos pagan esto, es que mira, ahora quieren que vayamos a la otra empresa, es que mira, no sé qué. Entonces, claro, yo lo empecé a ver y digo, algo pasa. Y hablamos con dirección, vimos qué pasaba, tal, y tuvimos una reunión con él. Claro, él no estaba mal por el trabajo, a él le gustaba su trabajo y le gustaba el entorno que teníamos porque era una empresa un buffet muy pequeñita que prestaba servicios a los bancos, Ujú. tema de cajeros automáticos y todo eso. Todos ingenieros informáticos, ganaban muy bien, muy bien. Y los finales de contrato se les daba un bono, pero vamos, buenísimo. Pero él quería más, quería ganar más. Pero su problema no era el trabajo, su problema era que en su casa tenía una exigencia bárbara de pagos de colegio, de vivir por sobre sus límites, Ujú. sobre sus posibilidades.
Entonces, claro, descubrimos eso. Me acuerdo que en ese momento mi jefe le dijo, mira, te voy a subir un poco más porque más que trabajador te considero un buen trabajador y un amigo, por ende voy a ayudarte y subirte un poco más. Pero yo, ¿qué es lo que tuve que hacer ahí? Ayudarlo a gestionar a elaborar un plan financiero. O sea, de cómo está tu entrada de dinero, cómo están tus gastos y cómo debes realmente reorganizarte. Pues qué gastos no son, qué gastos. Claro, él estaba mal porque peligraba su matrimonio. Claro. O sea, ya peligraban muchas otras cosas que hacía que estuviera de los nervios en el trabajo. Porque al final te ven como una persona liada, ¿no? Es decir, no te ven como alguien en la empresa que me va a echar la bronca, que me va a decir, sino como, jo, qué guay, alguien que me va a escuchar, me va a ayudar. Una liada en toda regla. Sí, en principio se asustan un poco porque no entienden la figura. Tenemos que partir desde que en gran parte de la sociedad, de un 80% yo creo, no saben lo que hace un trabajador social. Tal cual. Entonces, nos toca empezar a reunir a la gente, explicarle, mira, yo vengo aquí, soy una figura de trabajo social, pero vengo para ayudarles, acompañarles, asesorarles, guiarles en aquellas situaciones en donde la empresa no entra ni recursos humanos ni dirección, no porque no les interese, porque si les interesa, por algo estoy yo ahí, me han puesto ellos ahí. Y yo vengo a acompañarlos, a asesorarlos, a hacer de puente si necesitan con otras entidades, a buscar recursos, a buscar ayudas para que vosotros estéis bien. Y por ir concluyendo, ahora mismo, ¿en qué punto te encuentras con esta empresa con la que tuviste esa reunión, con la que te llamaron? ¿En qué punto estás? A ver, es que esa empresa, cuando son los primeros clientes, es como con cariño más especial, ¿no? Pero bien, porque se trabajaron todos esos puntos débiles. No se despidió a nadie, todos siguen muy bien, contentos trabajando en la empresa y cada cierto tiempo pues, me llaman para darme mi vueltecita para ver qué cosas se pueden mejorar, en qué, o los mismos, la misma dirección dice, oye, ven a hacer un curso de igualdad de género o a ver si hacemos un cambio en el plan de igualdad. Y ellos ya lo tenían hecho, ya estaba, pero siempre hacen algún cambiecito. Además que al ser una empresa familiar, sí que les importa muchísimo el bienestar de los trabajadores. Qué bueno, qué bueno. Pues un caso diferente a los que estamos acostumbrados. Yo creo que nos has dado como hay pinceladas muy, muy importantes. Y para concluir este episodio, Paula, llega el momento de que te podamos conocer un poco más a ti, con 5 cuestiones. No sé si estás preparada. No sé. Esto es sorpresa. Yo te las lanzo y tú lo primero que te venga a la mente, ¿sí? Vale. Pues las cualidades de Paula son. Cercanía, amabilidad, respeto y, y corazón. Muy bien. ¿Qué le dirías a esa Paula de la universidad? Mm, que lo he logrado, que lo he hecho. ¿Y cómo te ves en 5 años? En 5 años me veo con, eh, no sola, me veo con un equipo de profesionales que trabajen como yo, con el corazón, con muchas ganas y eso, trabajando en equipo. ¿Qué frase es la que llevas por bandera? Como la que tengo en mi LinkedIn y mi página web, pues creando espacios más humanos, más honestos, más duraderos. Y para Paula, el trabajo social es. Mi vida.
Paula, muchas gracias. Por si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en mi página web, paularodriguezts.com o en mi LinkedIn están mis datos, mi correo electrónico y ahí estoy siempre para atender a quien necesite de mí. Pues muchas gracias por habernos contado este caso, por toda esa labor que haces en las empresas y pues dentro de 5 años volveremos a hablar a ver si estás con ese equipo, que seguramente que sí. 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 Muchísimas gracias, Víctor.